bienvenidos todos al auditorio Silvano Barba del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Una disculpa, tuvimos una falla técnica, pues. De entrada, quiero decir que nuestro rector, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, quien iba a inaugurar este evento el día de hoy, tuvo que salir de urgencia, una cuestión personal, familiar de la ciudad, entonces no va a poder estar con nosotros. En su lugar yo voy a presentar el evento, moderar, pues. Entonces les doy la bienvenida a esta presentación del peritaje antropológico cultural que va a presentar la autora Rita Segato. Supongo que la mayoría de ustedes estuvieron en el evento hoy por la mañana o anoche. Me equivoqué, ¿hay alguien que está apenas llegando? Bueno, bienvenidas ambas, son las únicas dos. La autora Rita Segato trabaja en la Universidad de Brasilia, en Brasil, de origen argentina, y pues nos da un gran gusto que ella pueda estar aquí con nosotros en este evento como parte del seminario de epistemologías decoloniales. Una vez más agradezco el apoyo de las tres instituciones, todas pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, que han apoyado desde hace tiempo estos eventos. La UASI, la Unidad de Apoyo de las Comunidades Indígenas, y su director Juan Manuel Franco, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y su director Juan Manuel Durán, y el propio PUCH y nuestro rector Héctor Raúl Solís Gadea. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros y dejo la palabra, Rita. Bueno, estaba repasando aquí. Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Estaba repasando un poco y tratando de tomar una decisión, porque si voy a leer, está escrito de una forma en que contándolo quizás no pueda recuperar la complejidad del texto, o si lo voy a explicar hablando, ¿no? Pero primero un pequeño relato que es el siguiente. Este peritaje trata de una acusación a un teniente coronel y un personaje intermediario de la comunidad de Sepursarco, que son tierras bajas de Guatemala, una aldea maya quechí, en el que la acusación de las mujeres querellantes es que ellas fueron reducidas a esclavitud sexual, lo que fue finalmente categorizado, representado por el conjunto de organizaciones que junto al Ministerio Público de Guatemala llevó el caso contra los acusados, que fueron sobre todo la organización Mujeres Transformando al Mundo, que es una organización de abogadas, ¿no? y personas que trabajan en el campo jurídico, una psicóloga social y varias abogadas, pero la principal representante de Mujeres Transformando al Mundo se llama Paula Barrios, y es una persona que realmente a lo largo de muchísimos años acompañó a las mujeres que sufrieron en los años 80 este agravio, ¿no? Esta tremenda reducción a la esclavitud sexual y doméstica.
Entonces Paula acompaña a esas mujeres. Había otras organizaciones que antes también las acompañaron y publicaron sus relatos, pero que no fueron organizaciones que fueron favorables a la judicialización, o sea, a llevar este caso a la justicia. Y Mujeres Transformando el Mundo, con otras dos organizaciones, ECAP de Guatemala y Mujeres de Guatemala, junto al Ministerio Público, decidieron por llevarlo a juicio, obedeciendo al deseo de las mujeres. Realmente hasta el último momento las mujeres víctimas de estos hechos quisieron, y eso es algo muy importante que considero del peritaje antropológico y de género, entender lo que ellas querían, o sea, qué es lo que ellas esperaban de la judicialización, o sea, de llevar el caso a un tribunal, de los que en Guatemala se llaman tribunales de máximo riesgo. Hay 2 tribunales de máximo riesgo en Guatemala, tribunal A y B, o sea que se distribuyen los casos. Y este caso fue llevado por el Ministerio Público de Guatemala a un tribunal de máximo riesgo, pero algo que realicé en el peritaje es intentar entender qué es las mujeres querían en su gran insistencia para que se llevara el caso a la justicia. Entonces es un caso que fue armado a partir del deseo de las víctimas. Eso es muy importante decir, porque hacia el final del proceso del armado del caso hubo conflictos entre las organizaciones que lo llevaron a diversos tipos de pequeños desentendimientos, a que casi hacen fracasar el proceso todo, ¿no? Como siempre, son conflictos y competencia por protagonismo, que es un problema muy grande que tenemos en los distintos movimientos sociales. O sea, quién va a llevar un caso, quiénes son, o sea, hay una, perdón, estoy cansada, hay siempre una lucha. En todos los casos en que participé en luchas siempre se da un pequeño forcejeo o gran forcejeo por el protagonismo. Hoy en día yo creo que el protagonismo es uno de los bienes más preciosos para las personas, y es muy triste que sea así, pero de hecho casi no llegamos a la justicia con este caso. Finalmente sí se llegó, afortunadamente, por el deseo justamente de las víctimas, que quisieron hasta el final y estuvieron presentes en el tribunal en el momento, en febrero de este año, cuando finalmente se llega a presentar el caso ante una tripla de jueces, 3 jueces, conducidos por una jueza mujer. Está todo en internet, ustedes pueden colocar en internet Sepulsarco, está en YouTube, las presentaciones de los peritos. Fuimos 14 peritajes, de los cuales conozco algunos, que voy a mencionar por las coincidencias impresionantes, como fue el peritaje lingüístico. No me dejen olvidar que mencione las coincidencias que encontré cuando escuché finalmente, después de mi peritaje terminado, el peritaje de la lingüista, que es bilingüe, habla quechí y español. Y también un peritaje interesantísimo que hoy le comentaba a Fortino, un tipo de especialidad de la cual nunca había escuchado hablar, que es el peritaje hecho por una compañera mexicana, una arquitecta mexicana, que se llama arquitectura forense, y que es algo muy muy interesante, y pude ver el efecto en los acusados cuando, mediante un estudio que tiene que ver con la superposición a lo largo de años de fotografías satelitales y aéreas, reaparece la escena del crimen. Reaparece como ella fue exactamente en los años 80. Entonces, porque claro, después de la escena de este crimen bárbaro, ¿no? de este tremendo agravio, usando las palabras de Jaime hoy, a esta aldea quechí, a las mujeres, a un grupo de mujeres quechís, ese espacio físico fue desfigurado, fue como que, digamos, se desdibujó la escena del crimen. Y mediante el peritaje de arquitectura forense,
y el estudio de las fotos a lo largo de los años, a partir del momento en que el crimen sucedió, se puede reconstruir, emerge así en la fotografía el lugar exactamente como fue, y se pueden saber algunas características de ese espacio físico. Entonces, cuando los acusados que estamos frente a nosotros, ¿no?, ven el lugar reaparecer, fue un momento, por lo menos para mí, muy impresionante. Y entonces se los dejo como curiosidad, porque sé que es muy poco conocida este tipo de especialidad que es el de los arquitectos forenses, y que puede servir en otros casos también, y justamente la especialista fue una perita mexicana. Entonces hubieron diversos peritajes jurídico, económico, varios tipos. El mío fue el antropológico y de género. Y entonces mi tarea fue desde el primer momento en que estaba yo en San José de Costa Rica, y vino hace aproximadamente 3 años, vino Paula Barrios, que es la dirigente de Mujeres Transformando el Mundo, y vino por un día a San José y me trajo una mochila de libros, documentos de varios tipos, para que empezara a estudiar, porque no soy mesoamericanista, o sea, no soy especialista en mayas, y tuve que ponerme a estudiar durante bastante tiempo. Entonces ella me trajo una cantidad de libros, hay muchísimas publicaciones en Guatemala, de muchos tipos, de estudios de la economía maya quechí, de la historia maya quechí, de la historia de Izabal, que es la región donde está la aldea, cómo fue la guerra ahí, o sea, cómo son pensadas las agresiones contra las mujeres en el contexto de la guerra. Una obra pequeña pero muy valiosa de Lili Muñoz, que escribió un libro sobre las agresiones, los crímenes sexuales en la guerra de Guatemala, que no fue una guerra, en realidad fue un ataque contra las poblaciones indígenas, sobre todo del Estado guatemalteco. O sea, llamarlo guerra interna o conflicto interno me parece que es la forma en que en Guatemala se llama este periodo. A mí no me parece que sea adecuado, porque muchísimas de las gentes de los pueblos que fueron más agredidos no participaron de ninguna guerra, o sea, no fueron antagonistas bélicos, y lo que hubo fue una gran toma de territorios, de tierras indígenas, y en muchos lugares del territorio guatemalteco donde había pueblos, hoy hay fincas. El caso de Izabal y de la aldea de Sepulsarco no es diferente. Es un lugar que está absolutamente cubierto hoy de palma africana. Y justamente el hijo de uno de los acusados es uno de los capataces, uno de los cuidadores de la tranquera de entrada de la plantación de palma africana. O sea, el conflicto en el fondo fue un conflicto de tierras. Entonces, ¿qué pasaba en este lugar en los años 80 o inmediatamente antes? Un grupo de hombres fueron a Ciudad de Guatemala. Eso es un territorio donde estaba la aldea de Sepulsarco y otras aldeas próximas, y había fincas. Pero las fincas no eran de propietarios de la tierra, sino que tenían una posesión, títulos de posesión de esa tierra para trabajarla en las fincas, para producir, pero no era, la propiedad de la tierra no estaba definida. Entonces un grupo de hombres maya quechíes de la aldea de Sepulsarco va a Ciudad de Guatemala a pedir información sobre títulos de tierra, o sea, de forma a reclamar sus territorios ancestrales. Cuando esto sucede, ayudados por militantes de la iglesia, al volver los finqueros entonces buscan en el ejército guatemalteco
que el ejército llegue a la aldea. Es difícil, es un tema duro. Llaman al ejército, el ejército desaparece al grupo de hombres que habían hecho los reclamos de tierra, o que ni siquiera habían hecho reclamos de tierra, habían hecho averiguaciones sobre títulos de tierra. No habían llegado a la fase de un reclamo jurídico de esas tierras, simplemente habían hecho averiguaciones sobre títulos. Estos hombres son desaparecidos. Solo recientemente son encontrados en una fosa común restos que parecen ser, son de este grupo de hombres, en un lugar llamado Tinajas, y sus mujeres entonces son obligadas a servicios regulares, a turnos, como les llaman ellos, en un cuartel que se establece exactamente dentro de la aldea y que pasa a ser llamado por todos los habitantes de estas inmediaciones de un cuartel de descanso. Una cosa muy horrible realmente. Entonces en ese cuartel de descanso pasan, se calcula que aproximadamente 4.000 soldados a lo largo de 6 años que descansan ahí. Dice, entonces las mujeres de estos hombres desaparecidos tienen que alimentarlos, o sea, los mismos verdugos de sus maridos. Es muy horrible. Los tienen que alimentar, sacar el maíz de sus milpas con el que alimentaban a sus hijos, hacerle las tortillas, dárselas a los soldados y también servirlos sexualmente. Eso es un caso clásico de esclavitud sexual y doméstica. Una de las cosas que más me impresionó al escuchar a las mujeres en sus relatos, son todas maya hablantes, y todas las escuchas que hice de las mujeres, o sea, trabajé con bibliografía sobre la región, bibliografía sobre mayas, fui hasta el Popol Vuh, te voy a explicar por qué, o sea, estudié bastante ese universo, y también hubo declaraciones previas que se llaman declaraciones en anticipo de prueba, que fueron dadas a un juez, para que el juez decretase que el tribunal iba a ser constituido y que iba a haber un juicio. O sea, antes de que se autorizase la formación del juicio y del tribunal, hay una toma de pruebas, un anticipo de pruebas, en que las mujeres relatan a un juez y el juez evalúa si hay pruebas, si hay testimonios, si hay relatos suficientes como para realmente montar un tribunal, o sea, constituir un tribunal. Entonces trabajé con los anticipos de prueba, esos relatos que están grabados, que llenan muchas páginas, y luego fui a Izábal y a la aldea Sepulsarco. Conocí la aldea, conocí donde las mujeres viven, conocí donde era el cuartel, y también nos reunimos en las inmediaciones de la ciudad de El Estor, en el departamento de Izábal, en las orillas del lago Izábal, con las mujeres que fueron relatando lo que les pasó en su lengua, en lengua quechí, con traductores. Entonces, al escuchar a las mujeres en su relato y no entender la lengua, eso tiene desventajas, naturalmente, porque uno no entiende lo que están diciendo solo en la traducción, pero uno puede ver los gestos, la corporalidad. Y una de las cosas que me llamó la atención en esa primera escucha de las mujeres, porque después tuve otras reuniones en Ciudad de Guatemala, es que el dolor, la tristeza, el gesto de pena, de penuria, era idéntico al relatar la esclavitud doméstica, o sea, sacarle una tortilla a sus hijos para entregárselas a un soldado que hacía parte del grupo de gente que había torturado hasta la muerte a sus maridos. Es extremadamente perverso, ¿no? Alimentarlos, lavarles la ropa, poner el jabón, o sea, las mujeres tener que poner ellas mismas el jabón con que lavaban la ropa de los soldados, de proveer todos los elementos de este servicio. Esto era relatado con el mismo dolor, con la misma actitud corporal y gestual de pena que
esclavitud sexual. Eso me llamó muchísimo la atención, como una diferencia muy fundamental con relación a cómo una mujer occidental sentiría la diferencia entre la servidumbre doméstica y la servidumbre sexual. Por estas mujeres parecía ser sentida de la misma forma, o sea, y eso me condujo también a una cierta lectura del caso, de qué significó esto. O sea, mi tarea, entonces entendí, era una tarea naturalmente de traducción, tenía que inventar un formato. ¿Por qué? Porque nunca hubo antes un juicio a un Estado nacional por crímenes de guerra de tipo sexual. Hubo muchísimos o diversos a partir de la esclavitud sexual a que sometieron las tropas japonesas a las mujeres coreanas. Hubo ahí juicios que se llaman de conciencia, un gran juicio histórico de conciencia que inaugura una serie de juicios de conciencia, inclusive sobre los crímenes de Guatemala, sobre los crímenes sexuales de Estado. Y también para los tribunales los tribunales ad hoc para la guerra de Ruanda y para la guerra de la ex Yugoslavia, hubieron asesorías especiales de género que crearon muchas categorías jurídicas de derechos humanos importantes y crearon un tesoro, digamos, de conocimientos y reflexiones importantes sobre las agresiones sexuales en la guerra. Ahí, por ejemplo, les recomiendo un trabajo de la primera jueza mujer del Tribunal Penal Internacional, que es Elizabeth Odio, una jueza de Costa Rica, que tiene un ensayo histórico muy interesante, que lo cito en mi peritaje, sobre los crímenes sexuales en la guerra, la historia, desde Grecia, del mundo antiguo hasta el presente. Y que fue republicado recientemente en una antología española, porque en España va a haber una maestría ahora sobre guerra y mujeres, y para esta maestría se ha organizado un volumen con diversas especialistas mujeres en la relación entre guerra y mujeres. Fue publicado hace un año aproximadamente, y para ese volumen también preparé la primera versión de un librito publicado en Puebla que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, que publicó Pez en el Árbol, y que es difícil de conseguir, pero entonces también una primera versión más abreviada, disminuida, que la uso, o sea, esa reflexión, o sea, Ciudad Juárez y la reflexión posterior en las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres es lo que me da, digamos, me une de la preparación como para participar como perita del caso de Guatemala. Porque ahí en ese volumen empiezo a consultar a algunos autores europeos, Gerald Munkler, Mari Kaldor, un italiano, están todos citados en el librito, que hablan sobre el papel del cuerpo de la mujer en las guerras en el Medio Oriente. O sea, varios autores de Europa, no son muchos, son algunos, trabajan sobre este tema de las nuevas formas de la guerra, pero sobre todo para las invasiones de Irak, Afganistán, o sea, las guerras de Medio Oriente, a las que denominan, y estoy totalmente de acuerdo, nuevas formas de la guerra, porque por varias razones, porque son guerras tercerizadas y porque claramente son guerras donde las estrategias bélicas son de profanación. O sea, la profanación es hoy, inclusive Mary Kaldor, que es una autora británica, dice que la guerra hoy se ha feminizado. Entonces, las guerras, también aquí las guerras mafiosas en nuestro continente, o sea, la expansión de la frontera bélica, de ese otro tipo de guerra, pero que también es guerra, que se expande en México, que antes fue Colombia y que ahora se corre para el sur, ese escenario bélico de tipo de captura mafiosa, configurando lo que llamo en este librito de una verdadera esfera paraestatal, o sea, muy vinculada al Estado, pero que captura y administra la vida de la gente,
en regiones crecientes de nuestro continente, es también una guerra. Y tiene características semejantes, sobre todo en el aspecto de la feminización de la guerra o la profanación como una estrategia de subordinación del otro. ¿Entienden? O sea, pues yo tengo que partir de cómo pensé Ciudad Juárez, ¿no? Después cómo paso de Ciudad Juárez a las nuevas formas de la guerra y cómo paso al peritaje de Guatemala, porque el peritaje de Guatemala habla claramente de esto, o sea, de una forma de la guerra en el que a través del cuerpo de las mujeres se desconstruye, se desmonta una comunidad, se desmonta un tejido comunitario, se desarticulan los vínculos de una comunidad. Para eso tengo que entender por qué, o sea, y sobre todo algo que ya estaba presente en mi análisis de Ciudad Juárez y en el de las nuevas formas de la guerra, que es desexualizar el crimen sexual de guerra. ¿Por qué? Porque son crímenes, y eso es importantísimo registrarlo, y ahí fallan los autores, sobre todo los autores hombres para el Medio Oriente, porque no son crímenes de la libido sexual. Son crímenes que obedecen a una secuencia de mando y dependen de una programación, de un entrenamiento. O sea, ni todo soldado, o sea, entonces, son crímenes de manual, como digo. O sea, son crímenes donde la sexualidad es un arma, o sea, donde la rara confluencia que el Occidente, a partir del proceso de colonización, ha forjado entre sexualidad y daño, llega a destino. Por eso te decía lo de la pornografía y ese ojo colonial objetificador, no en toda sociedad humana el acceso sexual es igual a daño. Y eso para un occidental es muy difícil de entender. ¿Entienden? Entonces, mostrar que hay, gracias a esa función feísima de nuestro imaginario sexual, que es sadomasoquista, vamos a decir así, que es colonial y occidental y que es objetificador, es cosificador de los cuerpos, se avanza sobre sociedades que no tienen esa visión sobre el cuerpo, que no perciben ni la sexualidad ni el cuerpo de esa forma. Son sociedades de gran pudor, ¿no? Como todos saben, el mundo indígena, pero un pudor que no tiene nada que ver con la vergüenza occidental o con el miedo al daño, en donde en el occidente postcolonial, la persona, hombre o mujer, generalmente mujer, pero también en algunos casos hombre, violada es un muerto moral. O sea, la violación produce una muerte moral de la persona, del cuerpo violado y de sus tutores. O sea, es una forma de agredir a todos aquellos otros hombres quienes en un imaginario arcaico de larguísima duración tienen a su cargo la tutela de ese cuerpo. Entonces es una forma de guerra cobarde que se realiza contra los hombres tutores en ese imaginario arcaico, o sea, capaces de cuidar del cuerpo de las mujeres. Y ese imaginario arcaico, por más de algunas décadas de feminismo, no se ha desmontado todavía. Él existe, es real, uno lo ve en acción, ¿no? Entonces, a través de esta agresión sexual desmoralizadora, de daño sexual que implica muerte moral a la afectada y a sus tutores, se hace la guerra. Y ustedes pueden ver que se hace la guerra así, tanto en las guerras represivas. Ahora están surgiendo muchísimas informaciones sobre la reducción sexual y también sobre la esclavitud sexual de las mujeres, por ejemplo, en la Argentina, durante la dictadura militar. Son datos que no salían porque la persona, digamos, victimizada de esta forma, además tiene una segunda dificultad, que es la de exponer su victimación. Entonces, ahí hay una traba múltiple, ¿no? Múltiple para recibir denuncias, ¿no? Por ejemplo, en Argentina eso fue clarísimo. Hubieron juicios y juicios y juicios, y solo ahora, muy recientemente, aparecieron 3 libros y están finalmente esos juicios llegando a esta
a este aspecto de la tortura, ¿no? Y ahí tenemos varias cosas de altísima complejidad, pero que las escribí en varios textos, ¿no? Por ejemplo, el juicio del campo algodonero, por el caso del campo algodonero de los 8 cadáveres de Ciudad Juárez, que se acaba juzgando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que se juzga en Santiago de Chile en 2009, presidido ese tribunal por una jueza chilena. En ese juicio, la jueza Cecilia Medina, que es la jueza que preside el tribunal, acaba dando su voto en separado, porque el tribunal no acepta los crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez como crímenes de tortura. Y ahí tenemos el gran debate: ¿es tortura o es un crimen sexual? El hablar de las dos cosas, pero el crimen sexual es un crimen de la sexualidad o es un crimen de tortura. Es un gran debate, es un debate interesantísimo que no llega al fin. Entonces, el tribunal habla de crímenes sexuales, pero al hablar de crímenes sexuales, por una razón que es histórica y que me hubiera gustado explicarles eso hoy en el seminario por la mañana, pero no hubo tiempo, por una razón que es histórica, en nuestro mundo moderno, colonial, todo lo que es sexual, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, es empujado al campo de la intimidad y de lo privado, es despolitizado. Entonces, un crimen sexual es algo de lo íntimo. Es terrible, bueno, pero está naturalizado de alguna forma y está empujado al rincón de la intimidad. No pasa a lo público. Cuando hablamos de un crimen de tortura, ahí un cuerpo público, el cuerpo que sufre tortura es un cuerpo plenamente político, plenamente público. Y ahí ustedes van a ver que los jueces del caso del campo algodonero se niegan. No aceptan que sean crímenes de tortura. Para mí eso es igual que decir que esos crímenes contra mujeres no son crímenes plenamente públicos, ¿entienden? Entonces todo esto había que, en el caso de Sepulsarco, desconstruirlo, mostrar que estábamos frente a un crimen plenamente público que realizado por medios sexuales, pero cuya motivación no era sexual ni libidinal. Eso es lo fundamental, lo central de mi peritaje: separar estos crímenes de la intimidad, mostrar que son de manual, que responden a una secuencia de mandos, y hay relatos claramente, hay en 2 manuales evidencia de que es así. Por ejemplo, quería leer porque está mejor y porque me es más cómodo, porque a pesar de que trabajé en esto bastante tiempo, ahora ya me alejé de este tema, y es un tema muy difícil de hablar. Inclusive quiero contarles algo para que entiendan que dominamos nuestra mente, pero no dominamos nuestro cuerpo. Entonces, en Argentina, los psicólogos sociales, la gente que trabaja asesorando a la gente que va a los juicios contra los genocidas militares, tienen algunas formas de apoyo psicoterapéutico. Y en Brasil no existe, sí existe, pero en realidad no pude jamás contar con este tipo de apoyo, que hubiera sido fundamental, porque es una tarea muy muy difícil uno enfrentarse a los límites de la humanidad, a los lados más sombríos, a la capacidad del ser humano de dañar, hacerlo sin un control de especialistas en estos temas, psicoterapeutas que pueden cuidar de este tipo de territorios de sombra, ¿no?, de lo que somos todos nosotros, seres humanos, ¿no? Es difícil. Y por ejemplo, en mi caso, voy a amenizar un poquito con la historia personal. Yo soy una persona que no tiene el reflejo del vómito. En mi familia, mi mamá, yo y mi hijo no tenemos, es un reflejo que cuando uno come algo que le cae mal, devuelve, ¿no? No lo tengo. O sea, he vomitado solo una vez en mi vida, en la infancia, para no morirme, yo creo, ¿no? Cuando estaba en Guatemala, hubo un momento en que mi cuerpo se dio vuelta al revés. O sea,
algo rarísimo, algo que imposible de entender qué me estaba pasando, o sea, porque no conocía y ahí esta reacción de mi propio organismo, ¿no? No había comido nada más que un té, no fue una respuesta a la alimentación, fue una respuesta a algo que entendí como que el cuerpo escucha, tiene sus propias orejas. O sea, uno cree que está escuchando, que lo que oye lo está poniendo en un damero, lo está organizando para ver cómo se ubican esas piezas, con esas piezas se puede armar un modelo, un argumento, pero el cuerpo va escuchando por otro camino. Entonces mi cuerpo devolvió, o sea, me mostró que escuchaba de una forma en que era incontrolable, y por eso es algo, realmente es por eso quiero dejar el tema de la violencia definitivamente. Voy a leer unos pedazos, en el orden en que lo leí, frente al propio tribunal, pero de una manera más cómoda, porque fue extraordinariamente tenso leerlo adelante de los dos acusados, a una distancia, todo esto, ¿no? O sea, los jueces se encontraban como si fuera por detrás de aquel límite del salón, ¿no? Aquella baranda, o más lejos todavía, en la pared, y el público atrás de mí y de los otros peritos también, y en una mesita yo con esa distancia con relación a aquellos jueces ante los cuales me quería hacer entender, quería que me entendieran, y los acusados aquí. Y las mujeres, hay fotos, ¿no? Las mujeres con el rostro cubierto, ¿no? Cubiertas, sentadas en un costado del salón, escuchando con los traductores, traduciéndoles lo que estaba siendo dicho en el salón. O sea, con su presencia ahí, las mujeres mostraron que querían llegar al final, que querían que el juicio, que el tribunal sucediera. Entonces, dicho esto, que el esfuerzo permanente de este argumento es mostrar que estamos frente a un crimen deliberado y de guerra, y que no responde a la libido de la tropa. O sea, que en algunos momentos sí hubo violaciones espontáneas, pero que estas violaciones no fueron violaciones espontáneas, sino la reducción sistemática a una esclavitud sexual como una forma de desmoralización de esas mujeres y de su mundo, de su comunidad y de su aldea, y el daño que eso significó para esa aldea, que es muy distinto al daño que significaría para nosotros, no es igual. Hay algunas conexiones, pero no es idéntico. O sea, ¿qué significa el acceso sexual a una mujer casada o viuda que es miembro de una aldea indígena? O sea, ¿cómo mirar a este hecho a partir de una mirada que no es la mía? ¿Qué es un casamiento? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la sexualidad en este mundo? O sea, no universalizar. Y ahí les cuento un pequeño relato que no está en el peritaje, pero que para mí es muy significativo, extraordinariamente significativo. Lo cuento cada vez que puedo y se los cuento a ustedes, y les pido que lo registren y lo recuerden. Cuando empiezo a armar este peritaje antropológico y de género, Mujeres Transformando al Mundo y las otras organizaciones organizan un encuentro cerrado con diversas representaciones del movimiento feminista de Guatemala en un hotel central de la ciudad de Guatemala, donde cuento cómo pretendo armar el argumento. Diversos grupos. Como ustedes saben, yo soy muy crítica del feminismo eurocéntrico, del feminismo blanco, de la misión civilizatoria de un cierto feminismo que quiere enseñarle a mujeres de otras sociedades humanas cómo es la buena vida, qué son sus derechos, o sea, el lenguaje de unos derechos que tienen que ver con definiciones de género que son occidentales, que son individualistas. Y entonces unas mujeres vinculadas a la cooperación española me interpelan y me dicen: no estamos de acuerdo con cómo lo está pensando, porque usted está dejando de decir algo que es fundamental, y es lo siguiente: que las aldeas campesino-indígenas son aldeas machistas, son aldeas fuertemente jerárquicas, patriarcales, y de ese patriarcado del hogar, de la familia campesino-indígena, desde ahí se va amplificando la violencia propia
del machismo de esos hogares y se transforma en la violencia de la guerra. Eso no es lo que yo pienso. O sea, al contraargumentarme con esa clareza, veo con más claridad lo que yo misma pienso, que es exactamente lo contrario de eso. Sí, el mundo comunitario es jerárquico, no hay ninguna duda. Es jerárquico en términos de edad. Puede haber inclusive castas, aristocracias en algunos pueblos indígenas. Hay una jerarquía de género, sobre todo es una jerarquía de prestigio de tareas. Las tareas masculinas son más prestigiosas que las tareas femeninas en todo el mundo etnografiado. Ese es un gran debate dentro del feminismo. Mañana en el seminario lo podemos conversar. Pero la violencia de la guerra no es una amplificación de la violencia de los hogares, sino que es todo lo contrario. Es una violencia de manual, puede ser localizada en algunas, por lo menos dos manuales. Puede ser localizado ese mandato, esa secuencia de mandos en los relatos de las mujeres. Y después de la guerra, igual que en el mundo de las guerras mafiosas, de las guerras del crimen organizado, en nuestro mundo de las maras, etc., después de la escena bélica, los hogares se vuelven muchísimo más violentos. O sea, la guerra es una pedagogía de machismo y una pedagogía de crueldad. O sea, posguerra guatemalteca aparecen formas de violencia intradoméstica que antes nunca habían sido vistas. Entonces vemos la diferencia de cómo es una mirada desde acá y una mirada desde allá, ¿no? ¿Entienden? Una mirada, una evaluación que necesita decir, o sea, ¿qué es decir que la violencia de la guerra emanó de la violencia comunitaria, patriarcal comunitaria? Es revictimizar a las víctimas, o sea, hacer a las víctimas responsables de su propia victimización, de su propio sufrimiento. O sea, es realmente un argumento perverso. Pero es un argumento, tanto el argumento de la libido como este argumento de la expansión del patriarcado intradoméstico al patriarcado bélico, ambos argumentos son muy corrientes, lo van a encontrar, son muy difundidos y se van a encontrar con ellos fraseados de una o de otra forma en muchísimos lugares, porque son los argumentos más comunes. O sea, el soldado se pone a violar mujeres en una situación de gran estrés bélico, no porque tiene una carencia de servicios sexuales, sino porque ha sido entrenado a atacar y a reducir al otro de esta forma. Entonces, una vez dicho eso, leo porque es clarito, está escrito de una forma, y ustedes me pueden interrumpir, podemos conversar si quieren, ¿no? O si no queda algo claro, ¿no? Entonces, la manera en que el peritaje está redactado, tiene como 70 páginas, incluyendo algunas que son partes de lo que ya había argumentado en las nuevas formas de la guerra, del cuerpo de las mujeres, porque cae como guante a la mano en este argumento, pero hay ciertos fragmentos que son los que leí en el tribunal y en una orden que Mujeres Transformando al Mundo redistribuyó, reorganizó mi escrito de forma más adecuada a la presentación ante el tribunal. Las palabras son las mismas, pero el orden de la exposición no es el mismo que está en mi texto. Entonces empecé por las conclusiones, me pusieron a leer primero las conclusiones, que es la argumentación para que el tribunal me escuche, para que el tribunal acepte que yo entonces lea el peritaje. Entonces las conclusiones vienen antes. Entonces dice así: la particularidad y especificidad de lo que aquí apuntamos y enfatizamos es precisamente que la destrucción de la posición de la mujer indígena fue un objetivo de guerra para, por interpuesta persona, o sea, a través del cuerpo de estas mujeres, hacer lo siguiente. 1. Castigar de forma ejemplar la participación de sus maridos detenidos y desaparecidos al intentar obtener la concesión de títulos de sus tierras ancestrales, desafiando así el interés de los finqueros. 2. Alcanzar con esa acción un centro de gravedad de la comunidad, desestabilizando las relaciones sociales, la reciprocidad y la confianza entre sus miembros, uno de cuyos epicentros es la regla matrimonial.
uno de los objetivos estratégicos de la guerra interna fue la destitución, degradación y profanación de la mujer, y más exactamente de su posición como nodo, como nudo, en un haz de relaciones productivas y reproductivas. Estas últimas incluyendo el cuidado y la alimentación de la prole, en vínculo de reciprocidad en una red familiar y comunitaria cuya estructura nuclear es el matrimonio. O sea, yo lo retiro del daño a la mujer y lo transformo en un daño a la red, al tejido comunitario, a la estructura de reciprocidades que se organizan en torno de la relación productiva y reproductiva que es el matrimonio. Y por lo tanto a través de ella se hace un daño al edificio de la sociedad. Y aquí quiero decirles una cosa que quería anticipar y me olvidé antes, como les dije, que es un cruce fascinante con el peritaje lingüístico y que tiene que ver con lo que estaba relatando de que es falsa la atribución de los crímenes de guerra de tipo sexual a el orden familiar, por algo que se me reveló ya cuando estábamos en los ensayos para el juicio, al escuchar el peritaje lingüístico. En la lengua maya quechí no existe la palabra violación. Entonces la lingüista tuvo diversas dificultades para obtener un relato de lo que había sucedido ahí. No existe el acceso sexual, no existe un término que describa en la lengua el acceso sexual forzado. O sea, ¿cómo decir entonces que este tipo de crimen viene de las prácticas indígenas y ni siquiera tienen la palabra para el acceso sexual forzado, o sea, para violación? Entonces, ¿cómo llaman las mujeres a lo que les pasó? ¿Cómo lo llaman en su lengua quechí? Y ahí está una coincidencia extraordinaria, que para mí no es una coincidencia, pero que indica la presencia de expertos bélicos, expertos militares, expertos en psicología social, expertos antropólogos inclusive, porque la palabra que usan para describir lo que les pasó las mujeres en quechí es la palabra profanación. ¿Y cómo llaman los autores a la estrategia de guerra, al método de guerra hoy en Medio Oriente? Todos van a ver cualquier libro en las nuevas formas de la guerra, cito a todos esos autores. Ellos dicen: la guerra hoy, una de sus estrategias centrales es la profanación. Hay una coincidencia impresionante, ¿me entienden a dónde apunto, no? Una coincidencia impresionante ahí entre el nombre quechí de lo que les estaba pasando, sus cuerpos y sus sociedades a través de sus cuerpos estaban siendo profanados, y la técnica de la guerra. ¿Es una coincidencia? Yo personalmente no podremos nunca saberlo, porque el poder no puede ser observado. O sea, los grandes think tanks, los grandes lugares donde se deciden las formas de la guerra contemporánea no pueden ser observados. A nivel de, un Assange, ¿no? Un Snowden, dicen algunas cosas interesantes, pero es una coincidencia muy sintomática, ¿no? De que justamente operaron ahí las fuerzas por el manual, profanando cuerpos y comunidades, ¿no? De la misma manera que en las guerras del Oriente Medio. O sea, y en realidad Guatemala fue también el Vietnam de América Latina. Cuando no soy yo que lo digo, es el padre Ricardo Falla, que es un jesuita que está vivo, muy mayor, fue profesor de Javier Albó, el jesuita boliviano, y de otros grandes jesuitas rebeldes que han actuado en nuestro continente. Ricardo Falla, él escribe el primer libro. Va solo a la montaña inmediatamente después del fin de la guerra y escucha a la gente, escucha lo que sucedió, y él dice: Guatemala es el Vietnam de América. Entonces, la profanación está ahí. Entonces, entender qué es el matrimonio, qué es el cuerpo, qué es la dádiva sexual para estas mujeres,
cuya primera señal de alerta fue la manera semejante en que se referían a la dádiva doméstica de la tortilla, del fruto de su milpa, ¿no? Y a la dádiva sexual. No había una gran diferencia en la expresión corporal, como les dije al principio, al relatar las dos cosas. ¿Qué es un matrimonio en el mundo indígena? O sea, nosotras tendemos a romantizar el matrimonio y romantizar la sexualidad. Afortunadamente había tenido yo una indígena, una alumna de doctorado muchísimos años atrás, que estudió la relación entre amor y conyugalidad en 3 civilizaciones diferentes: en el Islam, en la India y en el Occidente, inclusive con una bifurcación en el Occidente, que es el Occidente anglosajón, donde el erotismo debe permanecer dentro de la relación conyugal, y el Occidente francés, donde el erotismo se encuentra fuera de la conyugalidad. O sea, en fin, son 2 tradiciones diferentes. Entonces ella estudia y va a mostrar que algo muy fundamental, o sea, que no en toda sociedad la relación de amor romántico está relacionada, ¿no? Por la norma con la relación conyugal. En algunos casos inclusive está vedada, ¿no? En algunas tradiciones, por ejemplo mismo en la India, en que los matrimonios son arreglados, el matrimonio, si llega a experimentar el amor romántico por su cónyuge, debe ocultarlo. O sea, no puede mostrarlo socialmente. O sea, nuestra relación, a partir de un determinado momento, que es el surgimiento del individuo y de la modernidad, es de supuestamente elección individual, elección romántica. Pero eso está muy lejos de ser universal. O sea, cuando vienen los feminismos de la misión civilizatoria, por ejemplo, van con su crítica a los matrimonios que están organizados por los padres o por algunos personajes de la comunidad, y no perciben que está muy lejos de ser universal la relación de elección amorosa y la relación de conyugalidad, y como les digo, en algunas tradiciones es hasta vedada, o por lo menos vedada su exhibición. O sea, el amor no es para el placer individual. En la representación, porque la cantidad de fracasos matrimoniales es prácticamente la misma en todos. Hay que reírse un poquito, ¿no? Tenemos una gran cantidad de porcentaje de fracasos en el mundo de la elección amorosa basada en el deseo del individuo, y si uno va a mirar las estadísticas va a constatar que las estadísticas muestran que esa elección no es tan individual como pensamos, sino que gente de cierto tipo se casa con gente de cierto tipo, gente de cierto color se casa con gente de cierto color. Entonces la cuestión de la elección individual es una ideología, es una ideología burguesa. Entonces, ¿qué es el matrimonio en el mundo indígena? Es una sociedad. Por eso, y ahí concurren a mi capacidad de entender el caso, el hecho de que cuando llego al caso había trabajado más de 10 años con mujeres, acompañando al gobierno brasilero a reuniones y talleres con mujeres indígenas en todo el país. Y lentamente, a través de muchos relatos y intercambio con las mujeres de diferentes regiones de Brasil, voy entendiendo, me voy dando cuenta de que el matrimonio es otra cosa, está pensado como una sociedad. O sea, cuando le decimos a la mujer, tiene que defenderse de la violencia creciente, porque está aumentando la violencia intradoméstica en los pueblos, en todo el continente, en Brasil también, es una escalada. Le estamos diciendo no solamente que tiene que romper una relación romántica, amorosa, le estamos diciendo que tiene que romper una sociedad productiva, porque ahí hay una relación de contraprestación, como dice Jacques Lévi-Strauss y la antropología más clásica, de que a través de los que se casan sus familias, se casa la comunidad. O sea, es una relación interesada para el ambiente, para el medio social, no para los individuos. Entonces ahí hay una relación de que esa tortilla que esa mujer está donando al soldado es una falla en su contrato. O sea, no es, mi sentimentalidad me diría, ay, qué tristeza, qué odio, está alimentando al asesino de su marido. En su perspectiva, además de suceder esto, que es el aspecto sentimental de lo que está pasando, ella está infringiendo un contrato. Y eso es que la lleva a no poder retornar con dignidad a su comunidad.
Ahí la comunidad se rompe y se llena de sospechas, porque hay una gente que por razones que no se entienden ha infringido un contrato que es un contrato que tiene una forma, un formato, es un mandato ancestral que tiene que ver con que el casamiento es la forma en que una sociedad continúa, un pueblo continúa su camino. Por ejemplo, ahí viene un tema que no está en el peritaje, pero que les ilustra mejor, que es el tema del aborto. Yo soy una militante a favor del aborto, pero puedo entender perfectamente bien que en Brasil, que es el país que más conozco, en muchos pueblos indígenas el aborto está prohibido. ¿Pero por qué? Porque el proyecto de los pueblos es su reconstitución demográfica. O sea, ellos han perdido millones de personas durante el proceso de conquista. Entonces, ¿qué es lo que los pueblos anhelan? Reconstruirse, reconstituirse demográficamente. Entonces, ahí la cuestión del aborto yo creo que tiene que venir desde dentro. Todo tiene que venir pensado y deliberado y decidido desde dentro de la sociedad, y no puede venir una misión civilizatoria a traer las consignas, ¿no?, de una gente cuyo problema es reducir su población, ¿no?, reducir su cantidades de gentes, ¿no? Con esto les ilustro la diferencia, cómo tenemos que ver cómo fue un esfuerzo muy grande entender cómo era leída esta reducción a la esclavitud sexual y doméstica por parte de las personas que la estaban experimentando. Entonces, la profanación es la palabra usada y es la palabra que está en las interpretaciones de la nueva guerra, de las nuevas formas de la guerra para allá, para otros mundos. Hay una coincidencia extraordinaria. Entonces, a través del ataque a este nudo, a este haz de relación, ahí en el cuerpo de la mujer se cruza un haz de relaciones productivas y reproductivas, estas últimas incluyendo el cuidado y la alimentación de la prole, que son una obligación frente a la comunidad. Entonces, en vínculo de reciprocidad en una red familiar y comunitaria cuya estructura nuclear es el matrimonio. La estructura comunitaria se sustentó y se reprodujo material y simbólicamente en la relación conyugal, que responde a intereses colectivos. En tercer lugar, con esto se promovió el acceso sexual mancomunado a las mujeres, y eso es de manual, que lo que genera el acceso mancomunado de una tropa a las mujeres es un pacto sólido de fraternidad masculina entre los miembros de la tropa. O sea, ¿qué les rindió al otro lado? Acompañen, ¿no? Bueno, partimos aquí del análisis de la intencionalidad. En primer lugar, tratamos de las razones que permiten afirmar que la victimización de las mujeres fue parte de un conjunto de acciones de guerra que ocurrieron en obediencia a órdenes superiores de carácter militar, y por lo tanto la dominación por medios sexuales a que las mujeres denunciantes fueron sometidas no ocurrieron en la forma de violaciones espontáneas resultantes del descontrol o desborde del fuero íntimo o impulso libidinal de la tropa, como las punidas por el derecho humanitario internacional. Cuando el derecho humanitario internacional se refiere a los crímenes sexuales de guerra, se refiere a este desborde libidinal que debe ser controlado por la norma del derecho humanitario, los convenios de Ginebra de 1949 y otros. No es así que sucedió. No es por ese desborde espontáneo. No constituyeron, por lo tanto, un daño colateral de la guerra, y esta es una cuestión central, como ha sido la costumbre de las violaciones en el contexto de los conflictos bélicos a lo largo de la historia, desde las guerras tribales a la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo afirmo en el libro Las nuevas formas de la guerra, y aquí, es que hay un cambio en la guerra. O sea, la propia Elizabeth Odio, en su ensayo sobre la historia de la guerra, dice: al oír los relatos de la exguerra de Yugoslavia, tuve la clara sensación de que hay formas nuevas de crueldad, que ciertas formas de ataque al cuerpo de las mujeres se han exacerbado, ella dice, apuntando aquí a en lo que yo me aferro para hablar de que en la historia de la guerra hay una discontinuidad. Si antes el daño sexual, o sea, el ataque a las mujeres, la anexión de las mujeres como territorio, o sea, al anexar un territorio conquistado, un territorio de otro pueblo, se anexaba el cuerpo de sus mujeres por su afinidad semántica con lo territorial. O sea, se inseminaba el territorio
y el cuerpo de las mujeres. Y eso era algo que acompañaba las guerras. Hoy a mí me parece que la discontinuidad es que el daño a las mujeres es un objetivo bélico. Y eso no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. ¿Entienden? Porque todo esto se confunde. De noche todos los gatos son pardos y se pone todo en el mismo, en la misma bolsa, ¿no? Lo libidinal, el patriarcado originario, el machismo de los hogares y también lo que siempre sucedió en las guerras, siempre fue así. No es así. Ese daño es un daño intencional y focado, o sea, deliberado y no colateral, sino central, una de las formas de la guerra, uno de los métodos de la guerra. Entonces, muy por el contrario, el ataque por medios sexuales a la mujer y su reducción a efecto sexual y doméstica fue un objetivo estratégico de la guerra. Ese es el otro punto central del Territal. Ese conjunto de afirmaciones se sustenta por las siguientes constataciones demostrativas de la intencionalidad. Consta en el manual de la guerra contrainsurgente que las tropas empleadas contra las fuerzas subversivas están sujetas a presiones morales y psicológicas diferentes de aquellas que normalmente se encuentran en operaciones de guerra convencional, dice el manual. Esto resulta particularmente cierto debido a la arraigada renuencia del soldado para tomar medidas represivas contra mujeres, niños y ancianos. O sea, hay que reprogramarlos. Miren qué terrible, está escrito. Lo cita Lili Muñoz en su libro maravilloso sobre la guerra de las mujeres en Guatemala, lo tomo de ahí. O también, otra cita que tomo de otro lugar, o también, el soldado normalmente, dice esta otra cita, tiene gran aversión por las operaciones de tipo policial y por las medidas represivas contra mujeres, niños y enfermos de la población civil, a menos que esté extremadamente bien adoctrinado en la necesidad de estas operaciones. Esto, ¿no? Y luego, el Plan Sofía, elaborado para orientar las acciones de la guerra en la zona quiché, establecía también que la vida de mujeres y niños solo debería ser respetada hasta donde sea posible. Plan de Operaciones Sofía, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, de donde lo cité. Dejando así abierto un margen de arbitrio que, como demuestran los millares de testimonios recogidos por Ricardo Falla, el REMI y la Comisión de Esclarecimiento Histórico, pasaron a ser la rutina misma de la guerra. Esos documentos prueban que tanto la ejecución extrajudicial de mujeres y niñas como su violación sexual fueron métodos regulares, habituales de la tropa contra las poblaciones, o sea, fueron métodos de manual, o sea, fueron armas de guerra. Entonces, cuando hablamos de crímenes sexuales, mucho cuidado, porque estamos hablando de crímenes por medios sexuales, pero estamos hablando de armas de guerra que son posibles mediante la fusión de la idea de la intervención sexual no consentida y el daño, o de la intervención sexual y el daño casi como sinónimos en un universo civilizatorio que es el nuestro, post-conquista, a partir de la conquista. Lo sé, porque lo que vemos, en realidad muchos de los relatos de Guatemala son relatos de conquista, son relatos semejantes a las tropas españolas avanzando, partiendo vientres al medio, triturando niños, cabezas de niños golpeadas en el suelo, fracturadas los cráneos de los bebés y los niños contra las piedras, aldeas quemadas enteras con todas las personas dentro. O sea, son métodos, uno ve la escena de la conquista, pero la ve en los años 80. Por eso, a partir de esto y algunas escenas, algunos relatos de Colombia, es que digo que me doy cuenta de repente que la conquista nunca se encerró. O sea, porque las formas, las maneras son muy idénticas, ¿no? Al cuadro de Orozco, ¿no? Que estaba, ¿no? Atrás de el Paraninfo. Entonces, los efectivos militares actuaron de forma precisa, evidenciando estándares operativos preestablecidos y de rutina,
al irrumpir en las casas y luego organizar y beneficiarse con los turnos de atendimiento de las mujeres. Se llamaban turnos, entonces la mujer tenía que estar disponible ahí en el turno. Y una de las cosas que el peritaje de la arquitecta forense revela es que en la reconstrucción del cuartel no había ningún tipo de aislamiento auditivo. O sea, en cualquier lugar prácticamente se podía escuchar y saber lo que estaba pasando en los otros lugares, en las otras dependencias del cuartel. Y los hombres, o sea, el cuartel estaba construido de una forma tal que estaba el lugar de convivencia de los hombres, de la tropa, la cocina y el baño. Entonces los hombres, para ir al baño, tenían que pasar por la cocina donde estaban estas mujeres preparando la comida. O sea, era una armadilla, una trampa cierta, una trampa armada, y todo lo que ahí ocurría era escuchada y sabida por todos los otros miembros, ¿no? Que estaban en esa construcción. Su comportamiento maquinal con relación a las violaciones, porque eso es como una coreografía, uno va escuchando los relatos y va pensando que es una coreografía, una máquina, algo totalmente rutinario. Evidenció su condicionamiento por un entrenamiento previo, indispensable para un comportamiento disociado y de alto grado de automatismo en la asociación de dominación militar y sexual como formas vinculadas en el uso de la fuerza sobre las mujeres como objetivo militar. O sea, esto era maquinal, era automático prácticamente. Aunque esto es contrario al derecho humanitario de los pactos y convenios y demás instrumentos jurídicos y de jurisprudencia en derechos humanos que rigen la guerra convencional, es evidente que se trató aquí de una orientación para la guerra irregular, no convencional y de tipo paramilitar, aunque fueran militares los que estaban operando. O sea, eran militares operando paramilitarmente. A pesar de tratarse de efectivos estatales, respondiendo a una cadena de mandos que no pueden ser desvinculadas de los rangos superiores de la nación. Aunque en los documentos militares la justificativa de la guerra fue quitarle el agua al pez, ellos decían, no, hay que matar a los indios, hay que hacer huir a las aldeas, hay que deshacer el mundo de la aldea maya para quitarle el agua al pez, para que los guerrilleros no puedan refugiarse ahí. Pero estas mujeres de Sepulsarco nunca vieron un guerrillero de cerca, nunca ahí llegó, no hubo guerrilla en este lugar, en la aldea, en estas inmediaciones. No tuvieron contacto alguno, todas ellas declaran que nunca tuvieron contacto alguno con miembros de las fuerzas insurgentes. O sea, fue una cuestión de represalia y de terror para que no reclamen tierras para las que no existían todavía títulos de propiedad y que hoy, como les digo, están totalmente cubiertas de palma africana. Entonces no albergaron ni alimentaron guerrilleros, lo que indica que, como en muchos de sus testimonios revelan, otras fueron las motivaciones de la violencia que sufrieron. Esas motivaciones pueden ser deducidas por la selectividad de qué mujeres fueron esclavizadas. La elección de las víctimas, que eran las esposas de los reclamantes de tierras, todas ellas esposas de hombres que en los comités de tierras intentaban informarse sobre la situación de títulos de tierras que ancestralmente ocupaban, compitiendo de esta forma con los intereses de los finqueros de la región. El interés de los finqueros era seguir explotando la tierra sin otorgar derechos a sus ocupantes ancestrales y contar con la mano de obra indígena fragilizada. Y hay todavía otro elemento impresionante. La diferenciación de las conductas militares en toda Guatemala. O sea, algunos pueblos los genocidaron, los quiché, pero aquí no podían genocidarlos, o sea, simplemente entrar y masacrar la aldea. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para el cultivo, por ejemplo, de la palma africana? La mano de obra. O sea, lo que necesitaban es curvar su voluntad, reducirlos completamente en su moral, desconstruirlos en sus alianzas comunitarias, en sus pactos colectivos, en su estructura colectiva, y ponerlos a servir. Entonces, no querían matarlos, pero sí disciplinarlos. Y los disciplinaron mediante la demostración de que el agente colonial, porque es una acción, como dije, de conquista, ¿no?,
puede actuar, puede apropiarse del cuerpo de las mujeres. Es lo mismo que sucedió en la conquista. Bueno, creo que esto da una idea general de lo que, de la estructura, ¿no?, del argumento. El efecto deleterio de las violaciones perpetradas contra las mujeres en su propia existencia, las de sus hijos y en la vida colectiva fue enorme, pues como consecuencia de las mismas, la comunidad, que hasta el momento había sido armónica y autosuficiente, todos los relatos dicen que las personas vivían bien, se tenían lo que necesitaban para comer y tenían una vida comunitaria armónica y autosuficiente, con autonomía alimentar, o sea, con soberanía alimentar, con lazos de reciprocidad y protección en el matrimonio, en la familia y en la colectividad. Todo esto se rompe, se destabiliza y cunde una especie de sospecha y acusaciones. Por ejemplo, bueno, mejor sigo en el orden, porque si en un primer momento, inmediatamente después de la detención y desaparición de sus maridos, sufrieron violaciones en sus casas, luego pasaron a sufrirlas durante los turnos y de forma regular y de rutina, a orillas del río, en la ocasión de lavar la ropa para los soldados o como parte de la escena de faenas a ser cumplidas en el cuartel, lo que les demostraba que esto pasó a ser un tratamiento prescripto como parte de su sometimiento. La sujeción y disponibilidad al acceso sexual era obligatoria, realizada por los soldados en obediencia a las órdenes emanadas de una cadena de mandos. Nos decían, dicen las mujeres en sus relatos, el gobierno nos mandó para que nosotros las violáramos. Testimonio de Margarita Chup. De acuerdo con los relatos, el acceso sexual se daba siguiendo una rutina coreografiada con relación a horarios y lugares. Esto se reveló por lo menos en 3 situaciones. Primero, cuando cambia el mando, el teniente, que fue el procesado principal, el teniente Reyes, de Stilmen Francisco Reyes Girón, que fue el principal procesado y condenado, hay un momento en que un hombre que ya está cavando su propia fosa, un hombre maya quechí, al que le están obligando a cavar su fosa y que será ejecutado inmediatamente, con la pala, miren qué coraje, ¿no?, lo ataca y le hiere un ojo. O sea, este teniente entonces, con el ojo herido por el palazo del hombre que inmediatamente después muere, es removido del mando en la aldea y es sustituido por otro mando. A partir de ese momento de la sustitución del mando, la esclavitud sexual deja de ocurrir y las mujeres solamente tienen que entregar el servicio doméstico, que lo pasan a realizar en sus casas. Hay un cambio en la rutina. Quiere decir que había un mando, o sea, que había un mandato de violación. ¿Entienden? Ahí cambia y las mujeres en sus casas tienen que preparar las tortillas, la comida, lavar la ropa, etcétera, pero no más en el cuartel y no más en el servicio sexual. Segundo, al terminar la guerra, un grupo de mujeres se había refugiado en la montaña. O sea, hay un grupo de estas mujeres, esposas de hombres que habían reclamado tierras, que para no ser reducidas a esto se refugian en la montaña, huyen a la montaña con sus hijos. Ellas ven, una de ellas, todas ven morir a 1 o 2 de sus hijos de hambre y enfermedad en la montaña, y una ve morir a todos los hijos, porque una vez que están allá, donde pasan 6 años, pasan a intentar cultivar pequeñas milpas, pero los aviones del ejército pasan y donde ven que hay un cultivo lo queman. Entonces no pudieron alimentarse y no pudieron alimentar a sus hijos y los ven morir. Entonces, cuando viene la paz en Guatemala, pasan aviones con altavoces, pasan helicópteros con altavoces diciendo: vuelvan, la guerra ya acabó, bajen, ya está, no les va a suceder más nada, etc. Y después de un tiempo, lentamente, la gente que había sobrevivido en la montaña empieza a bajar. Entonces las reúnen en camiones y las llevan a un cuartel de cuidados, o sea, donde son realimentadas y con medicina, y en ese camión algunos soldados las violan. No, lo he leído y lo estoy hablando para que ustedes lo persigan así, con allá.
porque si no uno se enferma. Y a esos soldados se les dice, no, ahora no, ya no. Que esto muestra que es una secuencia de mandos, o sea, que no es que esos soldados que volvieron a comportarse como durante la guerra, se les dice, no, ahora ya no es guerra, ahora ya no pueden violar más a estas mujeres. Todo esto demuestra lo que estoy intentando demostrar, que se trata de acciones de guerra y no acciones de la carencia sexual de unos pobres soldados perdidos en las tierras bajas de Guatemala. Entonces ellas cuentan que ahí ya no, ahí ya son llevadas y vienen un año en el cuartel, son recuperadas físicamente con medicina, ¿no? Otra cosa, a las mujeres que sirven en el cuartel se les dan inyecciones contraceptivas, o sea, hay un cuidado, o sea, que muestra que están destinadas al servicio sexual porque hay una prevención, se le da remedio. Es terrible, porque además son mujeres de gran pudor, pero no es un mismo pudor, es un pudor de otro tipo. Es difícil explicar eso. No confundamos ese pudor con con el pudor occidental. Es un pudor igual frente a la alimentación del soldado y a la entrega de la sexualidad. Es un pudor porque ahí está siendo violada la regla matrimonial. Y la regla matrimonial no es una regla romántica, sino que es una regla contractual, es una regla de una sociedad, de un contrato, de un mancomunamiento recíproco, donde dos personas juntas cuidan de su papel comunitario. Entonces es difícil para nosotros entender esto porque nosotros hemos romantizado completamente, ¿no?, el pacto matrimonial. ¿Están de acuerdo? ¿Que las convenzo con lo que estoy diciendo? Les cuento una historia para amenizar un poquito este masazo de este relato mortal. Les cuento una historia cómica. No. Y ahora no voy a leer más. Esta parte porque era muy clara, ¿no? En las reuniones con mujeres indígenas, la primera que fui en Brasil, había una mujer Xavanti, que es un pueblo muy guerrero. No se escucha. El micro ahí, sí. Pero sí, la sala tiene buena acústica. Sí. Que estaba acompañada por su hija y en un raro caso de mujer cacica de un grupo guerrero, y lloraba constantemente, lloraba. Estuvimos reunidas muchos días en una situación como de internato, y bueno, lloraba día tras día. Entonces yo, con muchísimos años atrás, en 2002, no sabía varias cosas que con el tiempo creo que conseguí comprender. Iba y la consolaba. No, pero ¿por qué llora? Y entonces la hija y ella misma consiguió entender que porque su marido se fue con una blanca, o sea, fue a Brasilia a negociar, era el cacique realmente, algunos beneficios para la aldea, y al final se queda en Brasilia y se queda con una mujer blanca, con una mujer de allá. Entonces yo, con mi tontería de entonces, ¿no?, con mi visión romántica, lo que estoy intentando, les cuento esta historia para que vean que equívoco, empiezo a intentar consolarla, ¿no? Pero por un hombre vas a llorar. No sabía qué decirle porque lloraba sin parar. No vale la pena un hombre, hay tantos hombres. Yo le hablaba en mi lengua, o sea, intentaba consolar en lo que me imaginaba que a ella le estaba pasando. ¿Cuál sería mi sorpresa? Y cuando llega el relato completo, ¿no? Y no era así. Ella lloraba por algo muy distinto a lo que me haría a mí llorar, por ejemplo. No era de celos que estaba llorando, no, sino que porque la ley comunitaria, la regla del derecho propio Xavanti, decía que si el marido adúltero que se había ido volvía a la aldea, por ejemplo, volvía a verla a ella o a ver a sus hijos, los hermanos de ella tendrían que matarlo. Y ella no quería, el motivo de su lloradera, digamos así, no era el mismo. A mí se me hacía bárbaro,
mátenlo. No tenía nada que ver. Esto no lo grabo, no se puede trabajar. No tenía nada que ver el motivo de su sentimiento y de su aflicción con lo que hubiera sido mi motivo de aflicción. Gracias a esto puedo entender, o sea, los sentimientos, las formas de afectividad y sobre todo la relación entre el amor y la conyugalidad son muy distintos en sociedades diferentes. Las razones de casarse son las ideologías de la conyugalidad, porque las razones de casarse son las mismas. O sea, hay que reproducir la especie. De una forma o de otra hay que reproducir la especie. Pero fuera de esto, el discurso que recubre, ¿no?, el matrimonio en diferentes sociedades es distinto. La explicación del matrimonio y cómo aprendimos a sentirlo. Entonces, esa pequeña anécdota muy cómica que hace comicidad con mi propia inocencia frente a la diferencia de los sentimientos, les explica algo que está en juego también aquí en los sentimientos de las mujeres. Ahí las mujeres fueron llevadas a una violación severa de su obligación, y a partir de ese momento, a partir de esa violación de su obligación, de su donación, a donde va dirigida la contraprestación a que están obligadas por su contrato matrimonial. Tienen que desviarla en otra dirección, tienen que desviarla en la dirección del enemigo de la comunidad. Ahí ellas nunca más son reintegradas. ¿Qué quieren ellas? O sea, y lo interesante es entonces un análisis de las reparaciones. ¿Qué quieren? Eso sí es interesante, ¿no? ¿Qué buscan entonces como reparación? La reparación es la perspectiva de las mujeres querellantes. Las víctimas querellantes entienden su demanda, y eso es dicho por ellas, lo recojo de su propia versión. Entienden su demanda a partir de su propia perspectiva cultural y de género. Su reclamo al tribunal es el siguiente en sus términos. 1. Demanda por justicia con dos significados: castigo a los culpables y protección a los sobrevivientes. O sea, porque uno de los juzgados, uno de los reos, vive en la aldea, vivía, ahora está en la cárcel, ¿no? Vivía en la aldea hasta ese momento, y como dije, su hijo era uno de los capataces de la finca que planta la palma africana. Entonces las mujeres todavía tienen que convivir con sus verdugos, ¿no? Entonces, fin de la impunidad con el castigo de los responsables por su sufrimiento y perjuicio material y moral. Protección por medio de la retirada de su aldea de la proximidad de aquellos que fueron responsables por su sufrimiento y perjuicio material y moral y que continúan amenazándolas, a sus familias y a otras personas de la comunidad. El yerno de una de las víctimas, por ejemplo, fue asesinado. Ejemplaridad de la sentencia punitiva con la expectativa de que ésta tenga impacto sobre aquellos hombres que hoy son agresores sexuales intracomunitarios, porque hubo, como les dije, ese efecto de contagio de la agresión sexual de la guerra a la agresión sexual intracomunitaria. En este sentido, o sea, se agravó el problema de género en la comunidad. En este sentido, la sentencia constituye una pedagogía positiva y pacificadora que invierte la pedagogía de la crueldad a que la aldea fue expuesta durante la guerra. 2. Demanda por reparación con tres significados: material, moral y la tercera, que es la más rara, la comunitaria, que es un nombre que le puse yo intentando representar lo que entendí que estaba siendo dicho por las mujeres. Reparación con el cálculo actualizado de los daños materiales por la pérdida de la contraprestación y aportes materiales que, de vivir, el cónyuge detenido y desaparecido por agentes del Estado hubiera entregado a la esposa, hijos y padres ancianos. 2. Reparación con el cálculo actualizado de los daños materiales ocasionados por la pérdida de casa, huertos, animales y cultivos que fueron empleados para alimentar al destacamento durante 6 años, inclusive después de la finalización de los turnos. Reparación por el sufrimiento moral causado a su persona por haber sufrido violaciones y esclavitud sexual y doméstica como rutina militar. Reparación de su dignidad frente a la comunidad con la declaración por parte del tribunal
de que las denunciantes fueron víctimas de un proceso de coacción y actuaron bajo el efecto de grave amenaza. Y esto era central. Yo creo que la máxima expectativa de las mujeres es que el Estado, el padre, el patriarca que el Estado representa, diga que ellas fueron víctimas, porque la comunidad, cuando ellas intentan regresar, las culpabiliza. O sea, ante el ojo de la comunidad, por ella haber desviado el recurso contractuado que debía ser entregado en el sentido de sus hijos y de sus comunidades y de sus maridos, al desviarlo al sentido de los militares, en la dirección de los militares, ellas en esa infracción, cuando vuelven a la comunidad, no son víctimas, sino culpables. Entonces, ellas necesitan y luchan hasta el final porque el Estado diga al mundo y diga a sus comunidades que son inocentes, que ellas no fueron las causantes de lo que les ocurrió. Y esto es muy central, muy central. Para mí, en mi escucha de sus testimonios, es prácticamente lo más central de todo, que se diga que eso les pasó, pero que ellas no lo provocaron. Este último concepto de reparación merece una palabra más porque representa la originalidad de este caso. Ha quedado claro en todos los testimonios de que las mujeres esperan que la justicia las redima de su estigma frente a la comunidad. Han dicho, los que se quedaron con casa y marido nos discriminaron, o sea, las mujeres que permanecieron dentro de la norma, normales, las transformaron en anomalías, las transformaron en algo que no podía, en seres no comunitarios, o sea, ajenos a la lógica comunitaria. Solo el Estado, a través del tribunal, podrá anunciar públicamente la inocencia de las demandantes. Ellas esperaban esta declaración. Esto se relaciona estrechamente con perspectivas comunitarias de justicia y más precisamente con la perspectiva amerindia del derecho, por la cual lo que se persigue al hacer justicia es la restauración del tejido comunitario y la sentencia es comprendida como próxima a un proceso de curación, de sanación de la comunidad en cuanto tal. Se espera del Estado, a través de la sentencia del tribunal, que coopere para que las mujeres perjudicadas de la forma descrita en este peritaje se puedan ver acogidas por su comunidad de Sepulsarco, reconciliadas por su gente e inocentadas de toda sospecha, recuperando por la mediación estatal el respeto colectivo. O sea, era la espera de un enunciado, de una declaración por parte del tribunal. Entonces, esto es lo central, son las conclusiones. Solamente voy a agregar dos pedacitos de mi análisis, porque el resto es, ahí sí, el peritaje. Esto es solo las conclusiones, en las que voy a dar los elementos, los datos, para confirmar lo que digo en las conclusiones. O sea, la forma en que lo construí es a la inversa. Voy amasando una cantidad de datos, organizando una cantidad de datos e informaciones, y concluyo esto que les acabo de leer, que es lo que es más importante comprender. Hay dos cosas que pueden ser interesantes. No sé qué hora es, si ya estamos... entonces, wow. No, entonces, mejor no. Se lo voy Una de las partes sí es muy, se los digo porque les puede servir otro día en otra situación. Hay una parte del argumento que creo que fue muy importante. Ahí tocó, yo vi los jueces, uno va observando sus expresiones allá a lo lejos, que es la siguiente. Un mundo en plural, o sea, defender la presencia de una pluralidad de pueblos en el mundo, no es solamente un proyecto de tipo humanitario. Con esto no estoy queriendo disminuir la importancia de lo humanitario, pero no es solamente humanitario. Hay una razón pragmática para la defensa de un mundo en plural. Entonces sí se los digo porque ustedes son jóvenes y es posible que esto les sirva alguna vez. Y ahí tomo Lévi-Strauss, un antropólogo tan fuera de cualquier sospecha, de cualquier militancia, como Lévi-Strauss.
pero sirve en sus dos conferencias ante la UNESCO, que cito en el peritaje, y de las cuales sigue la posibilidad de este argumento. Se los voy a hipersintetizar porque no tenemos más tiempo. En la ruleta rusa, que es la historia natural, o sea, a lo largo de la historia natural, nunca hubiera sido posible saber en una era anterior, en un momento inmediatamente anterior, cuál especie sería capaz de sobrevivir al próximo evento catastrófico. O sea, por eso le estoy llamando de ruleta rusa. Eso es Darwin. O sea, no es que la especie mejor sobrevivió, no es el darwinismo social que es una equivocada interpretación de Darwin. La historia natural ha sido una ruleta rusa. Han acontecido catástrofes todo el tiempo, a lo largo del tiempo, y seguirán sucediendo. Y en esas catástrofes nunca fue posible saber cuál era la especie que tendría un organismo adaptado al mundo que siguió a la catástrofe. Entonces, de alguna forma es posible adaptar eso a la existencia humana. Cuando venga la próxima catástrofe, que va a ser mucho más probable que todas las anteriores, porque ahora las catástrofes tienen también causa humana, no sabemos cuál de los pueblos será el que podrá darle a nuestra especie un futuro. ¿Será Nueva York? ¿Será París? ¿O será alguna aldea que está en el medio de un santuario amazónico, por ejemplo, intocada, de poquísimos miembros? No nos olvidemos que, según los estudios recientes de los marcadores genéticos, aparentemente fueron muy pocas las personas que pasaron por Bering al Nuevo Mundo, a lo que es hoy el continente americano. Podrían haber sido 12, dicen, ¿no? Podrían haber sido 100, pero fueron muy, muy pocas. Y esas pocas personas fueron capaces de reproducirse y producir los millones que estaban en ese continente cuando llega la conquista. Entonces, ¿cuál de los pueblos que habitan el planeta y dónde está esa comunidad será capaz de garantizar el futuro de la especie? No lo podemos saber porque es una ruleta rusa. Es muy probable que no sea una gran urbe, ¿no? Por eso, la defensa de un mundo en plural, le dije a los jueces, la defensa, o sea, la extinción de aldeas, la desconstrucción de los mundos, de los pueblos, de las aldeas indígenas, de los pueblos indígenas, la imposibilidad de su continuidad es un ataque a la especie en un sentido muy concreto y pragmático. Es un crimen contra la humanidad, pero no en un sentido beneficente, no en un sentido humanitario. Es un crimen muy concreto y pragmático contra la posibilidad de una humanidad futura. Eso sí lo quería decir porque es una herramienta en un día en que ustedes tengan que defender un mundo plural, me parece, ¿no? Bueno, ahora sí. Gracias. Luchando por esto, ¿no? En esta ocasión, tomando en cuenta la hora, no voy a abrir la sesión a preguntas. Les invito